La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 6. Capítulo 591. Bastón de la reencarnación. Como Leguna todavía estaba obsesionado con el misterio hace mucho tiempo, la guerra entre los dos imperios no se detuvo. Bajo el liderazgo de Alisanda, la fuerza okiana conquistó Forkesta y ganó la ventaja de su imperio. En el corto lapso del mes siguiente, las unidades okianas atacaron una fortaleza tras otra cerca de Forkesta y comenzaron a lanzar una red hacia la capital imperial. Stock había perdido por completo la iniciativa que tenían en la guerra y el antiguo hegemón del continente se había convertido en un trozo de carne del que se deleitaba el águila del norte. Muchos norteños confiaban en que ganarían la guerra. Los sureños eran igualmente pesimistas. Muchos de ellos comenzaron su movimiento hacia el norte bajo la atenta mirada de los okianos. Todo lo que querían era un hogar estable y una vida lejos de la guerra. Las tropas okianas habían visto a bastantes refugiados del sur. Gracias a las órdenes de Alisanda, se les prohibió dañar a civiles. Como resultado, la mayoría de los civiles del imperio que reinó en todo el continente hasta por un milenio, a excepción de los soldados que estaban ligados al imperio, sabían que el símbolo del continente cambiaría para siempre del Roland púrpura de Stock a Águila Real de Oke. Sin embargo, la aparente ventaja de Oke fue simplemente una herramienta engañosa. Independientemente de lo que pensaran los plebeyos, los líderes de ambos imperios tenían sus propios puntos de vista sobre la guerra. Desde el punto de vista okiano, Stock ya era algo que estaban destinados a sostener. Sin embargo, consumir un imperio tan grande requeriría mucho tiempo y tendría un costo enorme. Si bien el estado actual de la guerra parecía optimista, estaban lejos de poder recuperar la paz en este año, como creían muchos civiles. Si realmente querían poner fin a la guerra en el continente, Alisanda estimó que les llevaría al menos 3 años más. Por otro lado, la familia imperial estoquiana no creía que estuvieran al borde de la pérdida. Por lo menos, el emperador Gilroan no lo creía así, porque todavía tenía una carta de triunfo final que aún no había jugado. Y, últimamente, Locke se sintió bastante libre. Gilroan y los demás que sabían de su existencia estaban ocupados librando la guerra y Locke había completado los preparativos finales últimamente. Bebió un sorbo de café caliente y terminó con el último de sus deberes. Había llegado el momento de que finalmente disfrutara de los frutos de su trabajo. A pesar de lo mal que parecía el esfuerzo bélico de Stockian, Locke todavía estaba bastante tranquilo, siendo la carta de triunfo final que aún no habían usado. Murmuró: ya es hora de que llegue, ¿verdad? Dejó su taza y salió lentamente del sótano. Locke. Gilroan rugió enojado mientras corría por el pasillo hacia el sótano. Locke puso su sonrisa habitual e hizo un saludo de mago. Estoy aquí, Su Majestad Imperial. Gilroan, sin embargo, estaba lejos de ser paciente. Agarró a Locke por el pecho y empujó su nariz lo más cerca posible de su cara. Por el bien de tu plan, mi imperio había pagado un precio enorme. Ahora, ¿cómo van los preparativos? Su Majestad Imperial, ¿todavía duda de mi lealtad? Locke fingió una expresión inocente mientras señalaba hacia el sótano. Durante las últimas 2 noches, terminé el último de los preparativos que te prometí. Ahora es el momento de que sea testigo de la prueba de mi lealtad hacia ti. Locke condujo a Gilroan hasta la complicada sala de formación en el sótano. Las conexiones entre los diferentes componentes de la formación parecían claras e intrincadas, pero el punto de partida desde el cual comenzaron todas esas conexiones fue un suelo de piedra vacío. Su Majestad Imperial, la formación está completa. Ahora, todo lo que nos falta es un núcleo que pueda operar esta aterradora formación. Naturalmente, ese sería el dueño de esta formación. A pesar de que Locke trató de hacerlo sonar atractivo, Gilroan todavía parecía bastante preocupado. ¿Por qué hay tantas runas que no puedo comprender? Pensó Gilroan. Era un mago de alto nivel acercándose al reino de los mitos. Incluso podía entender muchos sistemas de formación mágica no convencionales, pero no estaba al tanto del propósito de los que estaban antes que él. Esta formación lleva las runas necesarias para la conversión de energía requerida por el hechizo épico. Su Majestad Imperial, este es un hechizo nigromántico incomparable, y dado que su comprensión en el campo es deficiente, sonrió mientras le recordaba sutilmente a Gilroan su propia superioridad en ese campo de la magia. Pero según las líneas del circuito, activar la formación tendrá un costo enorme. Gilroan se quejó. Eso es así, Su Majestad Imperial. ¿No es capaz de decirlo ahora? Todos los hechizos poderosos, no solo la nigromancia, vienen con un gran retroceso. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con eso? Rugió enojado.
Había pagado un precio bastante alto por este mismo día. Era la única esperanza que tenía para resistir a los malditos bastardos del norte. Sin embargo, ahora parecía que su rayo de esperanza no había sido tan simple como alguna vez había imaginado. Su Majestad Imperial, esto puede ayudarlo. Log extendió la mano y apareció un bastón. Esto es, Gilroan inspeccionó el personal con escepticismo. Parecía bastante único. Su forma delgada se ramificó en dos partes. La parte inferior del bastón estaba hecha de algún tipo de madera desconocida y la parte media a la parte superior del bastón estaba hecha de un material tan pálido como hueso humano. Encima del bastón hay una calavera de cristal miniaturizada. En la frente del cráneo, se incrustó una gema que irradia luz verde. Log no respondió y simplemente esperó a que Gilroan lo recibiera. El viejo emperador lo miró durante medio minuto. De repente, la información sobre esta arma divina pasó por su mente. ¿Es este el bastón de la reencarnación, Ela? Así es. Este bastón es de hecho Ela. ¿Cómo puede ser? Estaba absolutamente conmocionado. Ela fue uno de los objetos divinos más antiguos y poderosos jamás registrados en el mundo de la magia. Se dijo que su creador era un nigromante del reino de los mitos. En ese entonces, había matado a otro mago del reino de los mitos y había usado su cráneo como base para el bastón. El nigromante luego mató a un dragón negro, arruinó un árbol de la vida de los elfos y usó los huesos del dragón y el núcleo del árbol de la vida para hacer el cuerpo del bastón. El nigromante manejó a Ela durante milenios y finalmente logró encender la llamarada divina y obtener un asiento en el trono de las deidades. En las edades venideras, el nombre ese nigromante fue olvidado gradualmente por la gente común. Sin embargo, la gente lo conocía con un apodo aún más siniestro que los enfrió hasta la médula. No era otro que el Segador, la personificación del infierno. Su personal, Ela, finalmente desapareció con el paso del tiempo. Por lo que Locke sabía, un tomo antiguo que leyó decía que el bastón legendario apareció una vez más hace cerca de 3000 años, pero no se registró nada más sobre ese incidente. Los registros describen al bastón como un objeto demoníaco y su apariencia era una señal de que un gran desastre ocurriría en el mundo. Puede probarlo usted mismo para ver si es el artículo real. Locke llamó a su familiar, un perrito blanco y negro. Gilroan vaciló antes de recibir el bastón. Apuntó al perro y el resplandor verde de la gema de la calavera se hizo más brillante. Agotó la fuerza vital del perro y en 3 cortos segundos, el cachorro de 3 meses dio su último aliento. Su Majestad Imperial, pruebe el otro lado. Gilroan dio la vuelta al bastón. La calavera de cristal desapareció y las partes de hueso blanco formaron la base del bastón. La parte de madera en el otro extremo comenzó a brotar y en el centro del brote había una gema verde. Gilroan apuntó al cachorro con el brote que simbolizaba la vida. La gema brilló una vez más, pero a diferencia de antes, el bastón rejuveneció la fuerza vital del cachorro. El perro, cuyo corazón se había detenido, saltó enérgicamente y se acercó a Locke para lamerle los zapatos. Con eso, Gilroan creyó que de hecho estaba empuñando el mítico bastón Ela que podía otorgar y quitar vida. Capítulo 592 Nidog. Así que esta es realmente Ela. Gilroan miró al personal con asombro. No usó una onza de su propio poder durante esa demostración. Usando solo el poder del bastón, pudo tomar y otorgar fuerza vital. No pensó que ninguno de los elementos divinos en el tesoro de Stock pudiera rivalizar con su poder. Ela es el bastón del infierno. Su poder no es tan simple como la manipulación de la fuerza vital. En cambio, otorga control sobre las energías nigrománticas en sí. El infierno es, después de todo, el dios de la muerte. La mayoría de los hechizos de nigromancia están relacionados con él. Locke usó las manos de Magus para arrojar al cachorro del sótano. Este hechizo nigromántico pico es en sí mismo un hechizo de invocación increíblemente fuerte para no muertos. Con la formación y el bastón, no solo podrás controlar este hechizo, sino que Ela también podrá contrarrestar los efectos negativos del uso del hechizo. También será un gran impulso para tu fuerza vital. ¿Dónde encontraste esto? En el infierno. Después de todo, pertenece al infierno. Gilroan no dijo nada más y simplemente miró a Locke durante un buen rato. Locke mantuvo la calma y le devolvió la mirada, dándole a Gilroan la seguridad que necesitaba. Si te atreves a mentirme, me aseguraré de que pagues un alto precio. Espetó, nadie puede ir contra Stock, ni siquiera un mago del reino de los mitos. Pero un mago del reino de los mitos es exactamente lo que necesitas para salvarlo, ¿verdad? No puedo ganar nada mintiéndote.
Necesito que el Imperio me proporcione los materiales que necesito para mi investigación, mientras que el Imperio necesita que lo salve. Es una relación de cooperación. Gilroan finalmente tomó una decisión. Si Locke se hubiera humillado y prometido su lealtad, en cambio avivaría el fuego de sus sospechas. Si bien un mago del reino de los mitos no podría tomar todo un imperio humano, aún podría causarle cambios indeseables. Gilroan se acercó al núcleo de la formación y miró inquisitivamente a Locke. Si bien tenía una conjetura sobre lo que tenía que hacer, quería asegurarse de hacerlo bien, ya que el destino de su imperio dependía de ello. Configúraela en el bastón de la muerte y colócala en ese surco. Luego, infúndele maná, dijo Locke. Gilroan colocó con cuidado el bastón en la pequeña ranura cerca del núcleo e infundió su maná en él gradualmente. El maná fluyó a través de los circuitos de la formación y los iluminó con un brillo púrpura. Cuando se activaron las formaciones en el núcleo, comenzaron a oscilar automáticamente. Gilroan pudo sentir que una voluntad débil se conectaba con su diataji y se sometía a él. Gilroan continuó infundiendo maná. La mayor parte de la formación había sido cargada por los cristales mágicos de Locke y todo lo que el emperador tenía que hacer era activarlos. Pero incluso el acto de activación en sí mismo fue una gran carga para el mago. Afortunadamente, Gilroan estaba cubierto de innumerables gemas divinas menores que continuamente reponían su maná e incluso dejaban suficiente para un hechizo de nivel 6 en tiempos de emergencia. Como emperador de un imperio que había durado más de 1000 años, incluso su ropa interior tendría algún tipo de encantamiento de calidez y suavidad, por no hablar de su otra ropa y equipo. Con la ayuda de todos los tesoros, no fue difícil para Gilroan activar la formación. El proceso de carga fue del 90%. Hasta el momento, Gilroan sentía que todo avanzaba normalmente, por lo que decidió activar la formación por completo, en previsión de alimentar a los bárbaros del norte con su ejército nigromántico. Justo en los últimos momentos de la activación, sucedió algo fuera de sus expectativas. Cuando Gilroan intentó atravesar el último de la formación, de repente se convirtió en un agujero negro que devoró su maná. La pérdida desenfrenada de maná casi le hizo desmayarse. Sin embargo, logró aguantar e intentó cortar el flujo de maná hacia la formación, sin embargo, estaba atado. No pudo sacudirse y trató de detener el flujo de maná con su entimema lo mejor que pudo. Solo cuando finalmente logró frenar la pérdida de maná, pudo permitirse preguntar: ¿de qué se trata esto? ¿No es obvio? Te he engañado, dijo Locke con un chasquido de dedos ante la lamentable vista de Gilroan. Dos cadenas hechas de maná puro salieron disparadas de las paredes y ataron sus dos brazos como serpientes enrolladas antes de tirar hacia atrás y levantarlo en el aire. Con la voluntad de Gilroan, se desató la disipación de nivel 6 sellada dentro de su túnica, sin embargo, no fue diferente de lanzar una esponja para succionar un océano. Hubo poca o ninguna diferencia en absoluto. Estás sellado por cada parte de la formación. Ninguna cantidad de disipaciones de bajo nivel funcionaría. Locke se echó a reír. ¿Qué estás tratando de hacer? Rugió Gilroan. Su rostro hermoso y elegante se transformó en una imagen de maldad. Quiero venganza. ¿Quién eres? ¿Contra quién quieres venganza? Locke miró al emperador suspendido y dejó escapar una expresión burlona y trágica. ¿Me has olvidado tan pronto? Director, la expresión de Gilroan cambió gradualmente. Parecía como si hubiera visto un fantasma. La ira del viejo emperador por haber sido engañado se transformó en miedo sin fin. Luchó y gruñó mientras aullaba de terror. ¿Eres tú? Imposible. Estás muerto. ¿Cómo podría ser? Estás muerto hace mucho tiempo. Deberías estar muerto hace mucho tiempo. La mirada de Locke se transformó en un joven apuesto de cabello oscuro. Así es. Estoy muerto. Morí hace más de 20 años. Incluso conocí al infierno, ya ves. Sin embargo, él dijo que tenía algo que tenía que recuperar de ti. Así que volví del abismo del muerto para recuperar todo lo que todos ustedes me deben. Nidhogg, loco. Olvídalo. Incluso si el infierno te convierte en una forma de vida extraña, ¿qué puedes hacer? Las formas de vida extrañas no pueden interferir con las formas de vida normales. Tu muerte no tiene nada que ver conmigo. Después de matarme, ganaste. Te quedan fuerzas suficientes para buscar venganza. El castigo de las leyes planas te aniquilará. El joven llamado Nidhogg miró a Gilroan. Esta formación es mucho más poderosa de lo que puedes imaginar. Activarla es suficiente para acabar con Chino.
Entonces, ¿lo harás? No, las leyes planas no me castigarán, interrumpió, tú fuiste quien activó esta formación, así que el que tendrá las consecuencias de estas acciones eres tú. Solo hice la formación y te incité a activarla. Entonces, ¿quieres que use esta formación para acabar con Marolit y el resto? Seguro. Nidhogg activó la formación para absorber una vez más el maná de Gilroan. Vomito. Escupió 2 bocados de sangre debido a afectar directamente a Gilroan. Como resultado, fue castigado por las leyes planas. Se limpió la sangre de la boca y le lanzó a Gilroan una mirada frenética. No necesito tu ayuda, quiero tu vida. No. Todo el entimema y la fuerza vital de Gilroan se extrajeron y se convirtieron rápidamente en maná. Gritó de dolor agonizante mientras se reducía a un cadáver marchito. Para entonces, la formación finalmente estaba completamente cargada. Se encendió y la figura del infierno, empuñando su guadaña característica, apareció ante Nidhogg. Sin embargo, sabía que no era simplemente una manifestación del poder del infierno. La conciencia divina de la deidad estaba dentro de esa manifestación. La última ofrenda de sacrificio que necesitas, el alma de un mago de alto orden, dijo Nidhogg mientras retrocedía 2 pasos. La formación que activó Gilroan extrajo toda su fuerza vital y energías para la invocación de una sombra del infierno. Como él fue quien activó la formación voluntariamente, su alma fue la que se usó como ofrenda. Nidhogg podría haberse quedado sentado mientras lo último de la fuerza de Gilroan fue extraído de él sin activar la formación él mismo para acelerar el proceso. Como resultado, fue castigado por las leyes, pero no pudo esperar ni un segundo más después de casi 20 años. A todos los que me abandonaron, estoy de vuelta, murmuró. Dentro del bosque dentro de la Academia de Magia Stokian, una mano cavó en el suelo frondoso, seguida de una cabeza. Un cadáver al que le faltaba un globo ocular salió lentamente del suelo y limpió la suciedad de su cuerpo antes de extenderse. Pronto, los sonidos de innumerables cadáveres más surgiendo del suelo reverberaron por todo el bosque. Capítulo 593 Cadáveres andantes. Jack terminó su ruta de patrulla y entró en su tienda. Sus compañeros roncaban como un trueno mientras él encendía la lámpara del interior. Dándoles una patada a los dos, dijo. Oye, es más de medianoche. Se supone que es tu turno. Los 2 guerreros regordetes comenzaron a vestirse medio despiertos. Maldición, estaba soñando con besarme con los mejores de Midnight Rose. Se quejó un guerrero. TCH, solo puedes disfrutarlo en tus sueños, escuché que las mejores de Midnight Rose cuestan 100 monedas de oro para pasar una noche con ellas. ¿Cómo se lo podría permitir un pobre idiota como tú? Jack espetó. ¿No puedes pagar? No bromes. A diferencia de ustedes, gente con familias que alimentar, yo solo necesito alimentarme yo mismo. No necesito enviar dinero a la familia como el resto de ustedes. El dinero está en el Banco Imperial y he ahorrado por lo menos entre 500 y 600 monedas de oro. Puedo dormir con ella toda la semana si quiero, por no hablar de una noche. Mucho arrogante. Un día, estarás contando tus monedas una por una. De todos modos, sal a patrullar. Ya no se molestó en que los 2 soldados se vistieran. Se lavó con sencillez y sacó una pluma y tinta de su mochila y su viejo diario de debajo de la almohada. Se había acostumbrado a llevar un diario desde hacía mucho tiempo. Antes de dormir, pasaba unos minutos escribiendo algo. Era como si no pudiera dormir sin al menos registrar algo. Hoy, como cualquier otro, puso el tintero en su cama y se metió en su edredón, escribiendo con la lámpara que encendió en la oscuridad. Día 27 del 5.º mes, soleado. Lo pensó más y escribió. Han pasado 3 años desde que me uní al ejército. Todavía recuerdo lo mal que le fue al imperio en ese entonces. Hoy en día, nuestra vanguardia ha entrado en stock. Muchos de nuestros hermanos dicen que una vez que pasemos por este valle, solo nos llevará una semana llegar a la capital del milenio, suponiendo que nada salga mal. Vaciló en ese momento. Ahora que lo pienso, es bastante extraño. Hace un mes, nuestras fuerzas de primera línea estaban luchando realmente ferozmente con los sureños. Pero desde que comenzó el 5.º mes, sus tropas parecían haber desaparecido de la noche a la mañana. Las fortalezas recientes que tomamos no eran más que cáscaras vacías e indefensas. Aparte de algunos vigías, no opusieron resistencia alguna. Incluso después de que detuvimos e interrogamos a esos pobres tipos, no pudieron darnos ningún razonamiento y dijeron que todo contacto de la capital del milenio se había cortado. Incluso ellos no saben por qué sucedió eso.
¿Podría ser una trampa estoquiana? Olvídalo. ¿Cuál es el punto de pensar demasiado en esto? Solo gracias al liderazgo de nuestro capitán logramos sobrevivir tanto tiempo. Solo tenemos que confiar en sus órdenes. Dado que los estoquianos no están realmente deteniendo nuestro avance, nuestra unidad, el segundo regimiento de la 13ª División de la Segunda Legión, podría ser la primera en escalar las murallas de la capital del milenio. Si podemos ganar ese tipo de honor, estoy seguro de que mis hermanos estarán orgullosos de mí. En cuanto a mis padres, intentaron impedir que fuera a la ciudad a buscar una vida mejor y querían que me quedara en casa, cultivando. Ya que pronto me convertiré en un héroe de guerra y estoy seguro de que me perdonarán, ¿verdad? Ahora que lo pienso, han pasado 4 o 5 años desde que comí un bizcocho de carne que mi madre hizo, o bien. No tiene sentido pensar en mi familia ahora. Les envío mi salario todos los meses y deberían estar viviendo bastante bien. Es mejor concentrarse en la guerra ahora. Por cierto, hay algo interesante en la retirada de los estoquianos. Un buen número de civiles sureños viajan hacia el norte. Mencionaron algo sobre los demonios y los muertos, qué risible. Incluso si su nación va a terminar, no hay necesidad de maldecirla y decir que los demonios están apareciendo, ¿verdad? ¿Están buscando una excusa para correr? Si es así, son demasiado lamentables, adelante, cobardes. Sea testigo del poderoso imperio del norte. Vea a los norteños por usted mismo y sepa quiénes fueron los que lo subyugaron. Jack dejó su pluma con orgullo y cuidadosamente colocó su diario debajo de la almohada. Metió la pluma y la tinta en su mochila y se durmió. Y el cuerno afilado interrumpió el sueño de Jack de reunirse con su familia. Se despertó de golpe y se armó lo más rápido posible. El cuerno era una señal para un ataque enemigo. Esta vez sintió muy malas vibraciones. Durante mucho tiempo había sospechado que la débil resistencia de Stokian era una señal de algún tipo de trampa. Parecía que los astutos sureños ya no podían contenerse. Benny Benny, murmuró Jack emocionado mientras se ponía su cota de malla. Después de luchar en la guerra durante 3 años, todo el miedo a matar se le había borrado. De hecho, incluso se sintió un poco aburrido por no haber presenciado ningún derramamiento de sangre durante el último mes. Estaba emocionado, a pesar de ser atacado por sorpresa. Tampoco era solo él. Los otros camaradas de la tienda estaban más emocionados que asustados. Venir. Jack agarró su espada y escudo antes de cargar. El campamento era bastante caótico, pero se sintió aliviado al verlo. El número de enemigos atacantes parecía bastante pequeño. La conmoción en el campo solo se debió a que no estaban preparados. Si sus compañeros se apoderaban de ellos, no sería difícil para ellos exterminar a los enemigos tontos que se sobreestimaron a sí mismos. ¡Ah! Jack rugió mientras cargaba hacia un enemigo no muy lejos. Su barra estaba imbuida de todo su poder e ímpetu del sexto estrato. El pobre fue dividido en dos desde el hombro derecho hasta la cintura izquierda. Toonei, humilde bastardo. Escupió sobre el cadáver, pero cuando lo vio con la ayuda de una antorcha cercana, se quedó paralizado. El cadáver había comenzado a pudrirse. No había estado vivo por bastante tiempo. Esto, abrió los ojos en estado de shock. Bueno, aparecieron muchos cadáveres de la capital del milenio. Todavía pueden caminar aunque se estén pudriendo. Es demasiado aterrador. No quiero volver. No vayas allí. Hay una ola de cadáveres en el sur y matarán a todos los seres vivos. Morirás si vas allí. Demonios. Demonios. Los demonios están aquí. La muerte está sobre todo el continente. Jack acaba de recordar lo que habían dicho los refugiados. No prestó atención a esas palabras en ese entonces, pero después de ver un cadáver vivo por sí mismo, comenzó a reevaluar la veracidad de esas palabras. Cuidado. Alguien le gritó a Jack. Sintió que su visión se nublaba y vio como una espada oxidada y ensangrentada pasaba por su rostro, casi tocando su nariz. Si no hubiera sido advertido, lo hubieran reducido a la mitad. ¿Qué estás pensando? Preguntó su camarada cuando se golpeó la nuca. Sé que estaba soñando con Midnight Rose mientras dormía y todo, no me digas que tienes las pelotas para hacer eso en el campo de batalla. Gracias y Jack se secó el sudor de la frente. Vamos, vuelve. El soldado ignoró a Jack y corrió hacia el siguiente cadáver. Jack respiró hondo y sacudió esos pensamientos de su cabeza antes de volver a la batalla. Atravesó un cadáver en el corazón. La sangre negra fluyó sin parar y después de que lo envió volando, el cadáver dejó de moverse. Todavía tenía algunas dudas sobre la situación, pero no se atrevía a pasar demasiado tiempo pensando en ello ahora.
Después de asegurarse de que el cadáver realmente dejara de moverse, fue a eliminar a otros enemigos. Los cadáveres eran solo la mitad del regimiento okiano, se movían con bastante lentitud y atacaban sin coordinación. Se reunió con una unidad okiana de élite y entrenada, el único resultado fue una masacre. Aparte de un pequeño número de soldados desafortunados que fueron tomados con la guardia baja y asesinados, las tropas okianas exterminaron fácilmente a los enemigos. Capítulo 594 Ola de cadáveres. Una hora después, el regimiento de Jack eliminó a todos los enemigos. Los guerreros comenzaron a limpiar el campo de batalla y se despidieron de sus camaradas muertos. Las pérdidas no fueron enormes, anunció el capitán cuando miró el infieme. Capitán, esta gente, no, cosas, ¿qué les pasa? Jack preguntó cuando vio la pila de cadáveres. Yo mismo no estoy muy seguro, se encogió de hombros, hemos escuchado a los refugiados decir algo sobre una ola de cadáveres. Quizás a esto se referían. ¿Llaman ola a estos dos cadáveres? Las tripas de los sureños deben ser más pequeñas que los guisantes. Dijo el camarada de Jack mientras escupía sobre los cadáveres. Por otra parte, algo huele a pescado y murmuró Jack. ¿Qué piensas, Jack? Preguntó el capitán con curiosidad. Comprendió a ese tipo después de los años que le sirvió. Jack había querido convertirse en un mago, pero su talento era limitado y solo se entrenaba con ímpetu y se convirtió en un guerrero decente de orden inferior porque no tenía otra opción. Sin embargo, su curiosidad por la magia no había disminuido en lo más mínimo. Haría su propia investigación sobre la magia en su tiempo libre y, en ocasiones, podría saber más que el mago de la unidad. Sin mencionar que el mago descansó a primera hora después de que concluyó la batalla, por lo que Jack era la mejor persona para consultar sobre esto. Estos cadáveres murieron con demasiada facilidad. Si mis conjeturas no son incorrectas, deberían ser lo que los magos llaman muertos vivientes. ¿Qué hay de ellos? Estrictamente hablando, los seres no muertos no son formas de vida, ya que no forman parte del ciclo de vida básico. En otras palabras, son como objetos muertos en movimiento. No lo digas, escupió un camarada mientras rodaba los ojos. Lo que quiero decir es que los ataques que normalmente serían fatales para los seres vivos, como destruir el corazón, son inútiles contra los muertos vivientes. No necesitan corazones para sostenerse. Incluso si se cortan en dos por la cintura, todavía estar activo durante bastante tiempo. Sin embargo, los no muertos aquí no parecen tan resistentes. Guardias. Consíganos un poco de aceite. Dejen 2 o 3 de estos y quemen el resto. Instruyó el capitán con una mirada seria. Jack asintió con la cabeza de acuerdo con la orden. Sin embargo, continuó, aparte de esto, las criaturas no muertas, no, hay algo que vale la pena señalar sobre la nigromancia. ¿Qué es? La nigromancia siempre está relacionada con la enfermedad y la peste, y un factor común de esos hechizos es que son muy contagiosos. Algunos hechizos nigrománticos comienzan dejando una pequeña herida de podredumbre en una persona que se extenderá por todas partes en unos pocos días y matará a la persona. El cadáver podría propagar esa podredumbre a otras personas. Tenemos que tomar nota de eso también. En otras palabras, y el resto sintió escalofríos por la columna cuando lo escucharon. Antes de que entendieran sus implicaciones, se escuchó un grito en el campamento. Todos corrieron allí y vieron a algunos soldados heridos agitar sus armas como locos. Junto a ellos estaban los cadáveres de algunos médicos que se encargaban de curarlos. Algunos guerreros cargaron y trataron de someter a sus camaradas frenéticos, pero continuaron luchando en un intento por liberarse. Con cuidado, Jack inspeccionó a los soldados que se agitaban y su mirada se oscureció. Capitán, están muertos. ¿Cómo puede ser? Al capitán le costaba creerlo. Justo cuando estaba dudando, los cadáveres de los médicos comenzaron a arrastrarse desde el suelo. Estiraron sus manos ensangrentadas y arañaron a los soldados. En medio del campamento, los cadáveres a punto de ser quemados se movieron nuevamente. Uno de ellos sin piernas incluso se arrastró hacia adelante con las manos. El campamento volvió a sumirse en el caos. Y 2 horas después, el caos finalmente se calmó. A diferencia de la batalla anterior, las pérdidas fueron mucho peores. Numerosos soldados murieron en manos de sus propios camaradas. No pudieron soportar atacar los cadáveres de sus camaradas de mucho tiempo y fueron asesinados mientras vacilaban, solo para convertirse en criaturas no muertas que arremetieron contra los soldados restantes. El horrible ciclo se repitió sin fin. Casi la mitad murió en la batalla, el capitán suspiró después de mirar el recuento de bajas.
Esos eran solo los que habían muerto. Si los otros que fueron heridos por los no muertos se convertirían era otra historia. Jefe, algunos tenientes se apiñaron cerca del capitán. Parece que algo realmente extraño está pasando en Stock, murmuró el capitán. Hace más de un mes, Leguna había recibido noticias de la ola de muertos vivientes en Stock, pero la mayoría de los funcionarios del Imperio se mostraron escépticos ante la noticia y no la difundieron. Esta brigada fue la que enviaron las fuerzas de vanguardia para verificar las afirmaciones sobre el estado actual de Stock. Sin embargo, su avance estuvo demasiado libre de problemas durante el último mes. El capitán casi se había olvidado de su misión. No estaban allí para correr con las otras brigadas hacia el muro de la capital del milenio, sino para comprobar si esos extraños rumores de Stock eran ciertos. Informa todo lo que hemos visto hoy. Además, estaremos disminuyendo la velocidad de nuestro avance. Expande el perímetro de exploración alrededor del campamento y notifica a nuestros hermanos que nunca se lo tomen con calma con estos cadáveres. Golpea sus cabezas. Solo después de aplastar las cabezas dejarán de moverse por completo, instruyó el capitán. Jefe, murmuró un cabo. Además, envía algunos hombres para transportar algunas muestras de los cadáveres de regreso al Imperio para su investigación, hizo una pausa en consideración. ¿Hay devotos de Piro en nuestra unidad? Llámalos si lo son. La luz es la más efectiva contra los muertos vivientes. Quizás tengan alguna idea. Además, trae a Jack y los dos magos aquí. Jefe. Gritó el cabo. Estoy dando órdenes aquí. Mira allí. El cabo señaló un acantilado no muy lejos. Algunos de ellos se volvieron para mirar y descubrieron figuras humanas en la parte superior. Fácilmente había un centenar de ellos, en medio minuto aparecieron innumerables figuras por todo el valle. El capitán rezó para que fueran civiles estoquianos, diablos, incluso los soldados estoquianos serían preferibles a las criaturas no muertas. Sin embargo, su esperanza se extinguió cuando algunas de esas figuras se lanzaron desde el acantilado de 10 metros de altura, aterrizaron y se levantaron. Su sudor frío se formó instantáneamente. Hubo un sonido persistente de arrastrar los pies en el tranquilo valle. Siguieron el sonido hacia el sur del valle y vieron un cadáver arrastrando un hacha gigantesca acercándose a ellos. Pronto, se hizo evidente que era solo uno de muchos. El sonido de arrastrar los pies se hizo cada vez más fuerte. Sonaba como decenas de miles de cadáveres arrastrando sus pies por el suelo. Incontables cadáveres aparecieron en su visión, con la ropa hecha jirones y la carne podrida. Algunos vestían atuendos militares de Stock, mientras que otros vestían como plebeyos. Incluso había algunas personas nobles entre ellos, así como cadáveres con largas túnicas de mago. Pero en la muerte, todos eran iguales, arrastrando los pies hacia el campamento inexpresivamente con uniformidad. Era una ola de cadáveres real compuesta por innumerables muertos vivientes. Prepárate para la batalla. Ese fue el último grito que soltó el capitán en el valle. Capítulo 595 Consejo Imperial. Esa es básicamente la situación, informó Leguna a Laruin mientras se sentaba. Andro preguntó vacilante. Sir Leguna, ¿quiere decir, Stock está completamente aniquilado? Según los informes, Stock parece haber sido aniquilado. La capital del milenio es ahora un fuerte de no muertos y los cadáveres se están esparciendo por todo el continente. Según nuestras estimaciones, alrededor de un tercio de todos los sureños murieron a causa de la ola de cadáveres. Suena como una tontería. Todos nuestros esfuerzos en la lucha contra Stock el año pasado se convirtieron en nada así. Geoffrey expresó sus dudas sobre la veracidad de los informes. No, eso está lejos de ser el caso, Su Alteza, dijo Leguna sin discutir con Geoffrey sin sentido. Se inclinó sobre la mesa. Stock se ha ido por completo. Escuché que el tipo que todos ustedes llaman el no muerto Gilroan fue el primero en irse. Toda la familia imperial stockiana está aniquilada y no muchos magos de la Academia de Magia de la que están tan orgullosos lograron escapar. En cuanto a los nobles y funcionarios tampoco estaban preparados para la crisis. No solo eso, los informantes que instalamos en Stock durante tantos años han perdido el contacto con nosotros. Creo que no pudieron escapar incluso después de que nos enviaron palabras sobre el desastre. ¿Un desastre? Repitió Laruin. Sí, un desastre. La guerra entre los dos imperios no es más que un conflicto humano. Sin embargo, esto ya no es un simple conflicto, sino una amenaza para toda la vida en el continente. No está mal verlo como una plaga. Que engullirá todo el continente o un terremoto gigante que nos destruirá a todos.
Si no se hace frente a la ola de cadáveres, no habrá ningún imperio del norte ni del sur en el futuro. Los humanos desaparecerán por completo de este continente. Majestad, espero que este incidente se considere con la urgencia que se merece. Sir Leguna, ¿por qué piensa tanto en la ola de cadáveres? Alfred, el primer ministro, preguntó. Los informes que recibí destacan lo importante que es para la administración del imperio tomar este desastre en serio. Los pocos hermanos nuestros que lograron escapar de la ola de cadáveres describieron cómo se veía, y creo que no están mintiendo. Fue simplemente un desastre normal. ¿Por qué Stock sería aniquilado tan rápido? Quizás deberías ver a todos los refugiados del sur que tenemos si todavía no me crees. Alisanda también ha enviado un mensaje sobre el encuentro con la ola de cadáveres. No sabían lo contagioso que era y algunos regimientos fueron completamente aniquilados. Pero después de una semana o dos de familiarizarse, el ejército ahora puede poner una resistencia ordenada, dijo Larwin, asintiendo con la cabeza para reconocer el punto de Leguna. Su Majestad Imperial, con la guerra llegando a este punto, no hay necesidad de que sacrifiquemos a nuestros soldados sin sentido, sugirió Andro, ya que Stock ha terminado, ya no hay una fuerza que pueda amenazar nuestro imperio. Deberíamos dejar que los guerreros vuelven a casa. La ola de cadáveres también es una amenaza, recordó Leguna, pero aún era obvio que apoyaba la decisión de Andro de retirarse. No había forma de estar seguro de la escala de la ola y cuánto tiempo se sostendría. Dejar que el ejército avanzara descuidadamente podría resultar en pérdidas horribles. Larwin comenzó a dudar una vez más. Sabía que la guerra había drenado considerablemente al imperio durante los últimos años. Sin embargo, conquistando Stock y enarbolando la bandera del águila poderosa sobre la capital del milenio. Stock era un imperio que había durado miles de años y los nombres de innumerables gobernantes habían sido olvidados en las arenas del tiempo. Sin embargo, todos conocían el nombre de su fundador, Bernard Stock, porque completó una hazaña que nadie pudo hacer en toda la historia: unir a todo el continente. Realmente tendría que rendirse. Larwin entrecerró sus ojos ya pequeños. Su Majestad Imperial, dijo Alfred. Alfred, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Creo que Sir Andor tiene razón. Stock ya no está y ya no tenemos que enviar a nuestras tropas más al sur hacia peligros desconocidos. ¿Estás sugiriendo que nos retiremos también? No. Si bien no apoyo a las tropas que se dirigen más al sur, creo que Sir Leguna tiene sentido. La amenaza para el imperio aún existe a pesar de la eliminación de Stock. También vale la pena tener cuidado con la ola de cadáveres. Está bien, dímelo directamente. Su Majestad Imperial, con Stock aniquilado, unir el continente es algo que sucederá tarde o temprano. Pero ahora, nos enfrentamos a un obstáculo aún mayor. La ola de cadáveres que apareció de la nada. Sir Leguna lo llamó un desastre, así que debemos prestarle mucha atención. Mientras Stock no esté, la guerra no ha terminado. Lo que tenemos que hacer a continuación es librar una batalla defensiva. El señor Premier tiene razón. Leguna tuvo que admitir que, si bien le guardaba rencor al hombre, era verdaderamente leal al imperio. A lo largo de los años, Leguna recopiló mucha información sobre los tratos secretos de Alfred, y estaba seguro de que el Departamento Secreto de Investigación de Larwin también lo sabía. Sin embargo, Larwin nunca había puesto a ninguno de ellos en Alfred. La razón de eso fue su lealtad. Si bien había dañado a un buen número de personas, no cabía duda de su talento y lealtad. Hay muchas cosas de las que no estamos seguros con la ola de cadáveres. Para evitar que invada nuestra frontera, debemos tener nuestras fuerzas estacionadas en Stock, dijo Alfred. Creo que esto es lo que tenemos que hacer a continuación. Tenemos que detener a todas las criaturas no muertas en la frontera sur. En cuanto a cómo podemos usar el terreno para una defensa aún más efectiva, estoy seguro de que Su Alteza Alisanda sabe cómo lograrlo mejor que yo. Cuando la ola de cadáveres se va, las fuerzas pueden continuar hacia el sur. ¿Qué es la ola de cadáveres que no toma la iniciativa de venir al norte? Preguntó Larwin. Alfred sonrió. Su Majestad Imperial, las criaturas no muertas tienen un sentido innato y odian a los vivos. Con tantos refugiados viniendo del sur, el olor sin duda dejaría un rastro para que los no muertos lo siguieran. De eso, puedo estar seguro. ¿Correcto, señorita Anelote? Eso es tan. Anelote, que no había dicho una palabra en todo el tiempo, asintió. Después de obtener su consentimiento, Alfred se inclinó elegantemente ante ella y continuó. Además, tenemos que desarrollar herramientas que puedan lidiar con los no muertos. Yo personalmente me pondré en contacto con la Iglesia del Sol Brillante.
Ellos pueden proporcionar agua bendita infundida con el poder del dios Sol. La luz y el fuego son los enemigos naturales de los no muertos. Por eso creo que deberíamos conseguir aún más combustible de guerra. Espero que Sir Andro pueda ayudarme con esto. La cara de Andro se secó como un ladrido cuando se enteró de tener que gastar de nuevo. Sin embargo, no tuvo más remedio que aceptar cuando se enfrentó a la implacable mirada de Alfred. Su Alteza Geoffrey, señorita Anelote, continuó Alfred, todavía no tenemos una idea clara del grado de amenaza que representa la ola de cadáveres para nosotros. Como tal, creo que el Imperio debería hacer preparativos para el peor de los casos. Hipotéticamente, si nuestras fuerzas no son capaces de resistir la ola de cadáveres, tendremos que confiar en el poder de las dos academias mágicas. El ejército podría necesitar más apoyo de los magos. Algunos de los cadáveres han sido enviados a las academias. Los ancianos han comenzado a investigar y pronto podremos obtener algunos resultados, dijo Anelote. Bien. Entonces, sigamos adelante con este plan, dijo Larwin, también tendremos que hacer público la noticia de la ola de cadáveres. ¿Hacerlo público? ¿No causará pánico masivo? Geoffrey preguntó vacilante. Nuestros sujetos no son tan débiles. Sin mencionar que esos cobardes del sur han comenzado a difundir rumores. Si tratamos de encubrirlo ahora, parecerá aún más obvio. Diles que una ola de cadáveres que destruyó a Stock se está moviendo hacia el norte, pero asegúrate de hacerles saber que no pondrán un pie en nuestros hogares. Los guerreros del Imperio formarán el muro más grande que jamás haya existido para detenerlos. Capítulo 596 Antiguo genio. Leguna todavía se sentía un poco preocupado después de salir de la reunión. Si bien el Imperio hizo algunos preparativos, no pensó que eso fuera suficiente. Según los informes de los informantes con los que ya perdió contacto, este desastre fue algo contra lo que toda la vida en el continente tuvo que luchar. Sin embargo, Larwin planeaba resistirlo solo con el poder de Oke. ¿Estaría realmente bien? Leguna también recordó la advertencia que le dio Eiron. El anciano parecía haber predicho algún tipo de gran desastre, y ahora, parecía ser la ola de cadáveres. Su preocupación solo se intensificó al pensar en eso, pero no importa cuán preocupado se sintiera, no fue él quien hizo las políticas, sin mencionar que tenía otras cosas con las que tenía que lidiar. Vamos, le dijo Anelote. Bueno. Los dos habían hecho planes para visitar a Mir. Recopilaron mucha información el mes pasado y entendieron un poco lo que sucedió en ese entonces. Sin embargo, hubo un gran agujero en los registros en un momento determinado, y eso pareció preocupar por la razón por la que Eiron eligió continuar existiendo como una forma de vida extraña. No había muchos que supieran sobre ese secreto, y desde que Marolit y Kevin desaparecieron, solo Mir lo sabía. Entonces, los dos decidieron visitarlo y preguntarle qué demonios pasó en ese entonces. Leguna tenía la sensación de que probablemente tenía mucho que ver con la ola de cadáveres en este momento. No reveló el asunto durante la reunión ya que sus instintos le decían que era mejor mantener el asunto en secreto. Mir no pareció sorprendido por su visita. Incluso le había dicho a su aprendiz que preparara suficientes bocadillos y bebidas para los tres. Sin embargo, había una expresión de tristeza en su rostro. Parecía que el secreto era un recuerdo doloroso para él. Entonces, ustedes dos están aquí. Siéntense. Forzó una sonrisa a Anelote. Los dos tomaron asiento. Anelote le lanzó una mirada para que hablara. ¿No le gustas más a este viejo? Estará más dispuesto a responder a tus preguntas y pensó. Gran maestro, estamos aquí vas a preguntar sobre la guerra fundacional hace más de 20 años, ¿verdad? Así es. Después de un momento de reflexión en silencio, Mir preguntó. ¿Por qué no decidiste ignorarlo? Porque esto parece tener algo que ver con el destino de todo el continente. Mis informantes mencionaron que los cadáveres de vez en cuando decían un nombre. Nidhogg. Las arrugas de Mir se arrugaron aún más, pero armó de valor su mente para revelar la verdad. Muy bien. Responderé a tus preguntas. Dime lo que sabes sobre esto primero. Nidhogg fue tu maestro. En ese entonces, él fue el que descubrió el potencial que tenías en la magia y te enseñó pacientemente, guiándote de un aprendiz de mago a un gran maestro en el campo. Así es. Mi maestro, Nidhogg, él era un supergenio incomparable en la academia en el pasado. Cuando tenía 10 años, despertó los dones de los aspectos del viento y el fuego. Después de unirse a la academia, despertó su tercer don del aspecto del agua. No pensé que realmente existiría alguien tan afortunado. Leguna suspiró.
Había escuchado a Marolit mencionar a esta persona hace mucho tiempo, pero en ese entonces, el anciano no estaba dispuesto a decir mucho. Entonces, no estaba tan sorprendido cuando Mir lo mencionó. En aquel entonces, Nidhogg era un sol brillante de la nueva generación. Si aún viviera, incluso Anelote palidecería ante él en comparación. ¿Suerte? Mir no lo negó y simplemente le hizo una seña a Leguna para que continuara. Nidhogg tenía una chica a la que amaba profundamente. Ella también era estudiante de la Academia de Magia. Su nombre era Ana, y tenía el don del aspecto de la luz. Al ver que Mir no hizo ningún sonido, continuó. Pero durante un experimento, ella perdió la vida. Nidhogg, un mago de alto nivel en ese entonces, puso la Academia patas arriba en su ira y mató a muchos magos de alto nivel de Stock. El emperador fundador de Oke, entonces conocido como Duque Mellin, usó el caos en la capital del milenio para declarar la independencia de Oke. Mi primera pregunta es: ¿de qué se trató el experimento? Mir dirigió a los dos jóvenes que tenía delante una mirada complicada. En ese entonces, Stock quería quitarle el don a Ana porque era demasiado mansa, por lo que los dones se manifestaban bastante claramente en ella. Gilroan no estaba muy contento con eso, por lo que tuvo la investigación de la academia muchos años para idear una cirugía. Eso podría transferir regalos a otra persona. Querían quitarse el regalo de Ana y dárselo a otro estudiante increíble, Alfred. Lo sabía. Leguna hacía tiempo que tenía la corazonada de que Alfred estaba involucrado en el experimento, y ahora consiguió la verdad de Mir. Bueno, tú también sabes cómo termina. Hubo un accidente durante la cirugía y Ana perdió la vida. Alfred, el genio inferior solo a Nidhogg, también perdió sus habilidades para usar hechizos y se convirtió en una persona normal. Después de eso, Nidhogg se unió al lado de Oke y contribuyó mucho a la fundación del imperio. También se abrió paso en el reino de los mitos durante la guerra, continuó Leguna, y esta es mi siguiente pregunta. Nidhogg es alguien que contribuyó enormemente a Oke. Sin embargo, ¿por qué no hay registro sobre él? ¿Por qué el imperio borró todos los rastros de esta persona? ¿Por qué desapareció de repente después de que terminó la guerra? No desapareció. Murió, Mir suspiró. Lo maté. ¿Qué? Los dos casi se levantaron en estado de shock. Mir había matado a su propio maestro. ¿Cómo podría ser eso posible? Dejando de lado la razón, Mir estaba lejos de ser compatible con Nidhogg. Mir reflexionó por un momento antes de decir con voz dolorida. Nidhogg causó demasiadas masacres y sufrimiento durante la guerra de fundación y perder al amor de su vida lo hizo emborracharse gradualmente de poder. ¿Qué hizo él? Preguntó Anelote. Él trató de implantarse los dones de los demás en sí mismo, como lo que Stock le hizo a Ana. Los dos estaban completamente atónitos. La única razón por la que Oke pudo obtener la independencia fue gracias a Nidhogg y Marolit. El mito y el santo habían cambiado las tornas de la guerra más de una vez. Durante esa guerra, Kevin, Marolit y Nidhogg nos hicimos buenos amigos. Mientras que Nidhogg era bastante joven, era el más poderoso entre nosotros. Sin embargo, la guerra fundacional había cambiado para siempre su mente joven. Se volvió bastante despectivo hacia los demás, sin embargo, realmente no lo detuvimos. Incluso las deidades no tienen derecho a evitar que un mortal busque venganza. Después de todo, Mir tomó un sorbo de té. Pensamos que las llamas de la rabia en él se apagarían después de la guerra, pero estábamos equivocados. Según su inteligencia, Leguna dijo. Poco a poco desapareció del ojo público después de la guerra fundacional. ¿Fue entonces cuando comenzó a investigar cómo recibir los regalos de los demás? Así es. Se mantuvo aislado y el resto de nosotros estábamos ocupados con otros asuntos. Solo 2 años después el emperador nos dijo que descubrió que Nidhogg estaba experimentando con recibir regalos. Naturalmente, yo, Marolit y Kevin no creíamos. Ana murió de exactamente lo mismo. Después de todo, entonces, ¿por qué iba a hacer algo así? Pero cuando nos apresuramos a la cueva donde se encerró, no tuvimos más remedio que creer las palabras del emperador. Cerró los ojos al recordar. Dentro de la formación de Nidhogg había 6 dones de aspecto diferentes. Aparte de sus propias esencias de aspecto de viento, fuego y agua, también vimos las esencias de tierra, luz y sombra. Capítulo 597. La difícil situación de Anelote. Tu padre fue el primero en cargar, le dijo Mira a Anelote. Padre, y repitió. El padre y la hija estaban dotados, por lo que podía comprender la rabia de Marolit. Marolit destruyó la formación de inmediato y Nidhogg comenzó a luchar contra nosotros como un loco. Él no se contuvo en absoluto, y nosotros tampoco.
Era demasiado peligroso y no podíamos dejar una bomba de tiempo como él vagando por el continente. Mir se inclinó en su silla mientras relataba con un escalofrío en su voz. Esa fue la pelea más cercana que he experimentado. Aunque tenía 2 santos cubriéndome la espalda, mi magia no era nada para Nidhogg. Si no hubiera sido por la curación divina de Kevin, podría haber muerto en ese momento. Pero al final ganaste, ¿verdad? Leguna preguntó, finalmente entendiendo lo que realmente sucedió. Así es. Marolit y Kevin tenían una habilidad que podían usar en conjunto para sellar completamente los circuitos de maná de Nidhogg. Luego usé Death Sentence para acabar con su vida, dijo con una mirada de pesar. No importaba en lo que se hubiera convertido Nidhogg, seguía siendo el maestro de Mir. Incluso después de tantos años, Mir seguía atormentado por la sombra de matar a su propio benefactor. Sin embargo, Leguna se dio cuenta de algo. ¿Una destreza? La expresión de Mir se puso rígida, pero asintió. Así es. Cuando Kevin se dio cuenta de que Nidhogg se estaba volviendo cada vez más salvaje, esa fue la contramedida que se le ocurrió. No podíamos permitir que alguien tan invencible como él existiera en el continente. Entonces, ¿por qué no recuperaste su cuerpo después de matarlo? Preguntó Leguna. Porque queríamos enterrar el secreto allí para siempre. Mir se volvió hacia Anelote. Las cosas que Nidhogg estaba investigando eran increíblemente crueles para talentosos como tú. Si ese asunto se hiciera público, los talentosos podrían ser perseguidos en todo el continente. Definitivamente habrá aún más baño de sangre. En ese entonces, destruimos todo en esa cueva y juré enterrarlo en lo más profundo de nuestra memoria. Si no hubiera resurgido una vez más la noticia de Nidhogg, no te lo habríamos contado. Leguna asintió y miró a Anelote a los ojos. Los dos pudieron ver la conmoción y la comprensión en los ojos del otro. La verdad finalmente salió a la luz, y ahora entendían algo incluso mejor que Mir. Si lo que escucharon fue correcto, este asunto aún no había terminado. Sabían que Nidhogg no había muerto a causa de la sentencia de muerte. El mago del reino de los mitos probablemente engañó a la muerte con algún tipo de hechizo y juró vengarse de Mir y los demás, tal vez incluso del imperio y el continente en su conjunto. Eiron y su esposa se encontraron con un Nidhogg gravemente herido en ese entonces y lucharon contra él. Fue durante esa pelea que el mago del reino de los mitos realmente cayó. Además, Nidhogg desató una profecía de su regreso antes de su caída. Por eso Eiron se convirtió en una forma de vida extraña por el bien de la vida en el continente. Mientras regresaba al asentamiento elfo en Lance, nunca había dejado de observar a Chino. Después de comprender la verdad, Leguna tuvo una nueva perspectiva sobre la ola de cadáveres. Si Nidhogg realmente fue el que estaba detrás de todo eso, el nivel de este desastre fue mucho peor de lo que todos imaginaban. ¿Qué piensas de esta ola de cadáveres, gran maestro? No lo sé, dijo impotente. ¿No lo sabes? Incluso Anelote se sorprendió. El conocimiento de Mir fue algo que incluso ella quedó impresionada, sin embargo, dijo que no lo sabía. Así es. Nunca he leído sobre magia como esta en ningún tomo. Está mucho más allá de lo que sé, al igual que nunca fui capaz de comprender el poder de Nidhogg. Los dos no pudieron evitar sentirse decepcionados. Si bien obtuvieron la verdad del pasado de él, todavía había una gran pregunta sobre sus cabezas y no tenían idea de cómo iban a resolverlo. Después de dejar la asociación de magos de la corte, Leguna y Anelote guardaron silencio total. Al final, Anelote fue la que habló primero. ¿Qué otros métodos te quedan? Tampoco tengo ni idea. Tendremos que cruzar el puente cuando lleguemos. Si bien él quería ser alguien en quien ella pudiera confiar, incluso él no podía hacer frente a esta situación. Todo el sur de Chino era una zona muerta y el ejército no pudo traerles ninguna información de allí. Como tal, realmente no podían decir si la ola de cadáveres era obra de Nidhogg. Sin mencionar, incluso si lo fuera, ¿qué podrían hacer al respecto? Era alguien que podía enfrentarse a 2 santos y un mago cuasimito. ¿Qué podía hacer un asesino como él que ni siquiera había entrado en el reino santo? A Anelote no le sorprendió esa respuesta. Simplemente preguntó sin esperar mucha respuesta. Ella asintió y regresó a la academia en un carruaje. La academia tenía mucho que hacer para contrarrestar la ola de cadáveres y ella no tenía tiempo para perder el tiempo. Leguna se rascó la cabeza con frustración y regresó a la cómoda. Bueno, vayamos paso a paso. Quizás el ejército sería suficiente para hacer frente a la ola. Cuando se trata de lo peor, podemos ir a Lance para evitar esta catástrofe, y, unos días después, Leguna llegó sin Anelote a la Asociación de Magos de la Corte una vez más. Estás aquí.
Mir no pareció sorprendido de que estuviera allí. Mir le había echado un vistazo antes de que se fueran la última vez. Sabía que estaba ocultando algo que no quería que Anelote supiera. No me atrevería a no venir después de que me lo dijeras explícitamente, dijo con una sonrisa forzada. ¿Hay algo más? Niño, ¿de verdad te gusta Annie? Sí, por supuesto. A pesar de que ella no es mi hija, he comenzado a verla como tal después de los años que nos conocemos. Eres libre de considerar esta pregunta en nombre de Marolit. ¿De verdad te gusta? ¿De verdad haces todo lo que está en tu poder para protegerla? Ella es la que más significa para mí. Estoy dispuesto a dar mi vida para protegerla, respondió sin dudarlo. Mir lo miró durante un minuto antes de decir. Entonces, hay una cosa que me gustaría que supieras. Entendido, gran maestro. Los regalos de Annie, ¿no son los suyos?, dijo con un suspiro. ¿Qué? Leguna saltó de la silla. ¿No era de ella? ¿Recibió una cirugía de transfusión de regalo? ¿Fue Wayerlis? ¿Qué está pasando? Es solo una suposición, dijo Mir, sacudiendo la cabeza. Nidok solía tener exactamente los mismos dones de aspecto de hielo que ella. Es por eso que sospecho que sus dones en realidad son heredados de Nidok, dado el momento similar de su muerte y su nacimiento. Además, los dones de fuego y viento de Saron también son idénticos a los de Nidok. Capítulo 598. Comienzo de la crisis. Leguna se desplomó débilmente en su silla. El miedo que le traía la verdad llegó como una bomba. Su corazón latía tan fuerte que estaba a punto de explotar. Ahora finalmente entendía lo que había estado haciendo Wayerlis. Cuando vino a asesinarlos hace aproximadamente un mes, no estaba tratando de quitarse sus regalos. Se los iba a devolver a Nidok. Como Wayerlis no estaba seguro de poder acabar con Eiron por sí mismo, decidió ayudar a Nidok a lograr sus objetivos. El precio era que él y Mount Shadow servirían a Nidok para siempre. También tuvo que recuperar el poder de Nidok por él. Ahora, el demonio de la llama carmesí, Saron, estaba muerto y las dos esencias de aspecto dentro de su cuerpo habían regresado a su antiguo dueño. El único que quedó fueron los regalos de aspecto de hielo de Anelote. Nidok siempre había querido recuperar su poder. Por eso Eiron ignoró las leyes planas y se arriesgó al castigo para salvarse a sí mismo y a Anelote. Si Nidok hubiera podido recuperar su poder, sería una forma de vida extraña y aterradora que incluso las leyes planas no podrían manejar. Ahora me pregunto qué Wayerlis le negó cuando Leguna dijo que sus dones eran su propio poder. Incluso insinuó que le habían robado el poder a otra persona. No podía estar muy seguro de dónde provenía su regalo, pero al menos, el de Anelote probablemente fue trasplantado a ella después de la muerte de Nidok. Eso la convirtió en la parte superior de la lista de personas de Nidok para cazar. Si realmente quería protegerla, correr no serviría de nada. Leguna tendría que enfrentarse al invencible mago del reino de los mitos que aterrorizó al continente hace años. ¿Tienes miedo ahora? Mir preguntó en voz baja sin una pizca de culparlo. Él de todas las personas sabía lo poderoso que era Nidok. Estaría mintiendo si dijera que no lo soy. Lo miró con una sonrisa de dolor. Si tienes miedo, es mejor dejar a Annie pronto. De esa manera, es posible que puedas sobrevivir a esto, dijo Mir sinceramente sin una pizca de burla. Lei, eres una buena niña. Mientras que Annie podría haber fue un momento difícil para ella, estoy seguro de que estaría un poco más feliz sabiendo que no sería una carga para ti. Leguna no dijo una palabra. Simplemente negó con la cabeza. Mir parecía bastante confundido por eso. Gran maestro, me malinterpreta. Admito que tengo miedo de morir. Sin embargo, temo perder a Annie aún más. Temo no tener suficiente poder para protegerla. La he perdido y decepcionado antes, pero definitivamente no lo haré. Deja que eso suceda de nuevo. Nunca dejaré que ella me deje nunca más. Si bien sonaba realmente decidido, seguía igual de perdido después de dejar la asociación de magos de la corte. Maestro, ¿qué debo hacer? Le preguntó a Garona. Vuélvase más poderoso. Sus respuestas habían sido bastante breves y bruscas últimamente. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Por supuesto. Siempre estaré de tu lado. En los 2 meses siguientes, Leguna dejó todo el trabajo de la oficina a Sheno. Además de participar en reuniones cruciales y presentarse allí de vez en cuando, entrenaba como un loco. Ni siquiera conocía a las 3 chicas que vivían en la academia a menudo y solo envió suficientes agentes para cuidarlas. Nadie sabía cómo se desarrollaría el futuro. En este momento, tanto Leguna como Oke se estaban preparando para el peor de los mundos posibles para enfrentar el desastre.
Y, sin embargo, todo Oke, incluido Leguna, se dio cuenta de que eran demasiado ingenuos 2 meses después. La ola de cadáveres no continuó moviéndose hacia el norte después de conquistar todo el sur. Según los exploradores del frente, los cadáveres parecían moverse de acuerdo con una voluntad unificada. Se estaban reuniendo sin parar en un lugar y no tenían prisa por luchar contra los soldados de Oke. Había comenzado hace aproximadamente un mes. La ola de cadáveres era ahora un océano de cadáveres sin fin. Desde entonces, la gente ya no describió el desastre como una ola. En cambio, lo llamaron la marea de la muerte. Al mes siguiente, todas las tropas de Oke sufrieron un golpe tan feroz como nunca antes. Incluso después de que el imperio hizo sus mejores preparativos y tomó el control de todos los terrenos estratégicos, se enfrentaron a una marea de cadáveres compuesta por una cuarta parte de la población del imperio del sur. Incluso después de la independencia del imperio Oke, Stock todavía tenía decenas de millones de sujetos. Entre ellos, un cuarto se había convertido en cadáveres en movimiento. Incluso el más fuerte de los ejércitos no sería capaz de enfrentarse a muertos vivientes que fueran 100 o 1000 veces más que ellos, sin mencionar el hecho de que cada guerrero caído agregó un cadáver más a su número. Los soldados del imperio cayeron uno tras otro ante los implacables ataques y se vieron obligados a retirarse. En un mes corto, más de la mitad de los cientos de miles de soldados ukianos que estaban a punto de conquistar la capital del milenio habían sido eliminados. Las 7 u 8 divisiones del imperio fueron destruidas y el número de oficiales al mando que sobrevivieron fue muy reducido y muy pocos en el medio. En ese breve lapso de tiempo, todo Oke, no, todo Chino cayó en la desesperación y el terror. Deberíamos pedirle refuerzos a Lance. Este desastre no es algo que podamos manejar. Gritó un gordo ministro de impuestos en la sala de reuniones del palacio. Eso no funcionará. Andro gritó. Hemos estado en desacuerdo con la Federación de 9 ciudades durante tantos años. Si no fuera por los mares centrales que separan los continentes, ya habríamos ido a la guerra con esos humanos incivilizados. ¿Y ahora, quieres pedirles ayuda? Dejando a un lado a Monsadou, es un milagro que no nos hayan apuñalado por la espalda ya. Monsadou no necesariamente nos ayudará, agregó Leguna, el presidente Wayerlis desapareció hace unos meses. Arikos había tratado de poner ese asunto en secreto durante mucho tiempo, pero últimamente, la Asociación de Mercenarios y Elleoth Arcana, así como el Federación, han comenzado a tomar nota. Parece que las 4 facciones de Lance van a empezar a luchar de nuevo. Monsadou estará ocupado cubriéndose a sí mismo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? El ministro de Hacienda estaba a punto de llorar. ¿Por qué no escapamos todos a Lance? Chino ha sido maldecido y ya nadie puede vivir aquí. Cállate, cobarde. El usualmente manso Andro gritó. ¿Es esto algo que un hombre del norte debería decir? ¿Entiendes lo que sugieres? ¿Abandonar a los sujetos que depositaron su confianza en ti y renunciar al continente en el que viviste décadas? ¿Vas a arrodillarse y lamer las botas del alcalde de Starfall, todo por tomar un respiro más? Eres una vergüenza para los norteños. ¿Quieres quedarte aquí y morir? Solo viviendo podemos aferrarnos a otras cosas. Quedarnos aquí solo hará que muramos en vano. Cállate, cobarde. Andro arrojó su taza de té hacia el ministro de impuestos. Servir en la misma administración que tú es una señal de vergüenza para mí. No quiero escucharte hablar de nuevo. Eso es suficiente. Laruin golpeó la mesa, alejándose de su calma habitual. Miró al ministro de impuestos con desdén y saludó con la mano. 2 guardias entraron en la habitación y sacaron al cobarde que gritaba. Andro se calmó y respiró profundamente, antes de arrodillarse ante Laruin. Su Majestad Imperial. Esta es nuestra patria, nuestra nación. No podemos abandonarla así. ¿Qué otras formas tenemos? Laruin suspiró. Ninguno, la luz en los ojos de Andro se atenuó, pero aún así se volvió para mirar a Laruin con resolución. Pero toda la casa Petrazte está dispuesta a dar cualquier cosa para luchar contra el enemigo mientras estemos vivos. Muy bien, Andro. Todos conocemos tu determinación. Laruin lo levantó. Sabía que Andro no solo estaba montando un espectáculo. Desde su propia unidad de inteligencia, se le informó que Andro había enviado al ejército privado de su casa al frente en el sur. Incluso su hijo, Kanjiras, se encuentra entre ellos. Si no fuera por su vejez, Andro habría participado en la batalla él mismo. Laruin sabía que era leal de principio a fin, pero no esperaba que el viejo manso tuviera un lado tan feroz. Cuando Laruin volvió a sentar a Andro, miró al resto. ¿Y tú? ¿Hay alguna otra forma?
La casa Rolín perecerá o sobrevivirá junto con el imperio, dijo Alfred sin vacilar. Si bien sonaba tranquilo, estaba claro para todos que su lealtad no palidecía con la de Andro en comparación. También serviré al imperio con todo lo que tengo, dijo Leguna, poniéndose de pie. En términos de lealtad al imperio, definitivamente no podía competir con los dos primeros. Sin embargo, ahora compartía un enemigo con el imperio. La marea de la muerte y Nidhogg, el cerebro. Por el bien de Anelote, tenía que ponerse del lado del imperio. Los otros ministros en la sala se pusieron de pie uno tras otro y declararon que se quedarían hasta el final. Todos miraron a Alisanda a través de una pantalla mágica. Parecía que su opinión sobre el asunto era clave para todo. Hace mucho tiempo, el general Manhattan me dijo que el ejército es simplemente una espada del imperio. No tiene pensamientos propios, comenzó el príncipe, y ahora, cumpliré mi tarea como mariscal de campo. El ejército obedecerá incondicionalmente la decisión del emperador y del sumo consejo del imperio. Esta espada apunta hacia donde mira el emperador. Siempre hemos sido la espada más afilada y el muro más fuerte del imperio. Por el imperio. Laruin gritó. Por el imperio. Capítulo 599 Sequía. Incluso después de que Alisanda y el resto de los ministros decidieron resistir la marea de la muerte hasta que encontraran su fin, los no muertos no se detuvieron a descansar ni un solo momento. Oke estaba retrocediendo lentamente y los gritos de bajas resonaban a diario en el campo de batalla. Se derramaron incontables gotas de sangre y se perdieron vidas en las batallas silenciosas. Todos ellos, padres de más de 50 años que intentaban defender a sus familias, jóvenes de sangre caliente que querían luchar por su nación, e incluso el más bajo de los matones en las multitudes más bajas de la sociedad, enfrentaron el mismo final y murieron una muerte heroica resistiendo a los no muertos. Los innumerables avisos de muerte cayeron como nieve más al norte. Los ciudadanos imperiales derramaron lágrimas por la pérdida de sus familiares. Algunos de ellos criticaron al imperio por no luchar lo suficientemente duro y maldijeron a los guerreros por esconderse con miedo. Pero aún más de ellos fueron motivados por el sacrificio de sus seres queridos para dar su propia vida por la causa. Ni siquiera cobraron las pensiones de muerte que pagó el imperio, sabiendo que ya habían hecho todo lo posible. En una carta que un guerrero escribió para su familia, mencionó que el mariscal de campo, Alisanda, no había pegado un ojo en una semana para detener la marea. Incluso dirigió muchas de las cargas él mismo en primera línea. Algunos soldados lo presenciaron personalmente salvar escuadrones más pequeños de 10 que estaban rodeados por los cadáveres y abrieron un camino para que se fueran con su anfitrión de radiancia. Su Alteza Alisanda solo logró sacarme a mí, a Ker y Duran de allí. Para los 3 de los bajos fondos, Su Alteza sufrió más de 20 cortes. Alabado sea la luz sagrada, si Su Alteza no tuviera la bendición que recibió de Ostov Radiance, los cadáveres lo habrían tragado. Nos sorprendió el momento en que regresamos al campamento. Ker fue quien se despertó media hora después. Quería hacernos agradecer personalmente a Su Alteza, pero después de que salimos de la enfermería, escuchamos que Su Alteza había vuelto a la refriega sin tomar un respiro. Nadie sabe cómo se las arregla Su Alteza para aguantar. Padre, madre, Su Alteza es el mejor general que he conocido. Estoy dispuesto a dar mi vida por él. Si alguna vez muero un día por resistir la marea de la muerte, por favor no acepte la pensión del imperio ni los culpe. Nunca maldigas a Su Alteza por esto. Todo lo que tienes que hacer es decirles a los demás lo grandioso que es Su Alteza y lo orgulloso que estás de tu hijo. En aquel entonces, era demasiado rebelde. Cuando me echaron de la casa para unirme al ejército, incluso te maldije. Pero ahora, les agradezco por darme una oportunidad. Nunca pensé que sería alguien en quien el imperio pudiera confiar. Los 24 años que pasé en el ejército son lo más orgulloso que he hecho en mi vida. Por el imperio y nuestro hogar. Firmado, el hijo no filial Chris Sadei. Esta fue una carta escrita por un soldado imperial normal a su familia. Había una mancha de sangre ennegrecida en la esquina de la carta. Después de que los padres del soldado leyeron la carta, sus lágrimas una vez más la mancharon. La carta vino con un aviso de la muerte de su hijo. El que envió la carta era un hombre enorme, unos años mayor que su hijo, Ker. Esta es la pensión del imperio, 100 monedas de oro en su totalidad. Por favor, acéptelo. Ker ofreció un saco de dinero con la cabeza gacha, como si no pudiera soportar enfrentarse a los padres de su camarada caído. Sin embargo, los dos no se movieron ni un centímetro. El padre de Chris, el alcalde de una pequeña ciudad, se secó las lágrimas y suspiró.
Mi hijo dijo que no quiere que aceptemos la pensión. Es su voluntad. Por favor, quédese. Has estado luchando duro estos años, así que considéralo tu pago. Nunca podré aceptar este dinero. Dijo Kerr, mirando hacia arriba como si lo hubieran insultado. Pero cuando vio la mirada en los ojos del alcalde, se echó hacia atrás. Relájate, joven. No estoy tratando de insultarlo. Si no lo quieres, devuélveselo al imperio. Necesitan el dinero más que nosotros. Palmeó al hombre en el hombro. Al estar en la fuerza durante tantos años, Kerr siempre estuvo cubierta por una hedora sangre que no se puede lavar. Sin embargo, al viejo alcalde no pareció importarle eso. Mi hijo y luchó valientemente. Sí, lo hizo. Fue realmente valiente. Si no fuera por él, yo parecía tener prisa por demostrar algo, pero comenzó a llorar. Hubiera muerto, él, murió por protegerme, después de tantos años de golpearlo y regañarlo, no pensé que cambiaría la forma en que lo vi al final. El alcalde sonrió con orgullo y respiró hondo. Está bien. Tienes muchas otras cosas que hacer, ¿no? No pierdas el tiempo con dos viejos como nosotros. Continúa. Kerr tarareó una respuesta, pero no se movió. El alcalde lo miró con extrañeza. ¿Qué es? Ese señor, parecía tener algo que decir, pero se veía realmente arrepentido. Por favor, díganos cualquier otra cosa que tenga que decir. Yo, tengo algo más que decir. Yo, he venido a reclutar soldados de su ciudad, necesito su permiso, ¿qué? El alcalde se sorprendió. ¡Bam! Kerr se postró ante los dos. Sus manos que habían tomado innumerables vidas y habían atravesado a muchos humanos como si no fueran diferentes de las verduras en la tabla de cortar. Sin embargo, estaba sollozando mientras decía. Sí, es un reclutamiento. 1 Legión Okiana 4 División 2 Regimiento 2 Compañía Líder de la 1 Escuadra, Guerrero del 10 Estrato, Tion, Vicelíder Guardabosques del 9 Estrato, Eike, de rango intermedio médico, Eilina, Guerrera del 7º Estrato, Din, Guerrera del 6º Estrato, Chris. Continuó anunciando los nombres sin detenerse. Recordó los nombres, trabajos y niveles de todos como si estuvieran grabados en su corazón. Sabía que sus recuerdos de ellos muy posiblemente podrían ser la prueba de que alguna vez habían existido. Respiró hondo y continuó. Todos, murieron honorablemente en batalla. Soy el único vivo del primer escuadrón. He venido por órdenes del comandante de la 4ª División para reclutar soldados. Esperamos que los hombres de nuestra ciudad natal puedan tomar las armas para defender nuestras casas. Los hermanos en el frente, no pueden aguantar más. Bastardo. El alcalde le dio una patada a Kerr y lo reprendió. ¿Cómo puede un soldado como tú sollozar así? Cuidado con tu puesto. Señor, están todos muertos. Todos muertos. Chris estaba luchando a mi lado momentos antes, y se convirtió en un cadáver en movimiento justo después. Solo sobreviví porque corrí. Soy un cobarde. Entonces sal a reclamar la dignidad y la gloria que perdiste. Tiró de Kerr por el cuello. Tus camaradas murieron valientemente, pero no lo hicieron para que puedas mostrar tu lado patético así. Dime. ¿Eres un guerrero? Sí, bofetada. Más fuerte. Sí. Soy un guerrero del imperio. Lucho por nuestra nación y nuestro hogar. Bien. Ahora límpiate las lágrimas y ven conmigo. Nuestro pueblo todavía tiene muchos hombres y no son tontos. El alcalde apartó a Kerr. Querida, y finalmente habló la madre de Chris. Si mi hijo perdió la vida protegiendo su hogar, ¿cómo podría quedarme aquí como su padre? Luché en la guerra de fundación con el primer emperador. 20 años después, también puedo proteger el imperio con su Alteza Alisanda. Déjame ir a tomar devuelve los restos de nuestro hijo. El alcalde no se volvió. Habló con total determinación. Lo sé. Solo quería pedirte que tengas cuidado en el campo de batalla, dijo mientras se secaba las lágrimas. No te preocupes. Traeré a nuestra Chris de vuelta. Se fue sin volverse atrás, no queriendo que ella lo viera llorar. Ella lo vio irse con una sorprendente epifanía. 20 años atrás, la había dejado tan resueltamente y se había unido al ejército. Ahora, la dejó con la misma determinación, y ella estaba segura de que regresaría sano y salvo como había prometido, como antes. No había cambiado en lo más mínimo desde entonces. Era un hombre que protegería su hogar y su ciudad de cualquier peligro. Capítulo 600 Decisión de Leguna. Después de que pasó otro medio mes, la guerra estaba ahora en su etapa más cruel. Casi la mitad de los cientos de miles de soldados ukianos habían perecido y aún más de los guerreros entrenados cayeron en el campo de batalla.
Unos años más tarde, la investigación de los historiadores reveló que la marea de la muerte le costó al continente un tercio de su población humana. Para proteger su propia nación, la mitad de todos los hombres chinos fueron enviados al campo de batalla. Cuando las batallas finalmente terminaron, el número de machos que quedaba era un 30% menor que el de hembras. Fue precisamente por esta crisis que Oke legalizó que un hombre tomara varias esposas y recompensara a la familia por cada hijo varón nacido como medida para mejorar la demografía de la población. En otras palabras, después de que terminó la guerra, fue como si los hombres hubieran subido al cielo. Podían elegir entre muchos candidatos potenciales para ser sus esposas y ocupaban una posición mucho más alta en la relación. No había ninguna preocupación para las mujeres en sus harenes por estar insatisfechas. Si se atreven a arremeter, se quedarán fuera y los hombres podrían encontrar fácilmente a otras mujeres que ocupen su lugar. Muchos hombres tenían la idea de que ellos eran los que luchaban por su nación y protegían sus vidas, así que ahora era el turno de las mujeres para devolverles el dinero. Lo que las historiadoras encontraron aún más insultante fue cómo los hombres valientes que fueron a pelear estaban todos muertos, y los que quedaron eran cobardes que se negaron a pelear y se escondieron con las mujeres en un rincón seguro. Sin embargo, ahora disfrutaban de ser tratados como valientes guerreros y aquellos que realmente pagaron el precio se redujeron a nada más que un montón de huesos. Sin embargo, esto era algo que iba a suceder en los años siguientes. En la actualidad, todos, hombres o mujeres, se vieron envueltos en el infierno plagado de cadáveres. Los guerreros recién reclutados partieron hacia el campo de batalla una vez más. En comparación con la ola anterior de refuerzos, estos guerreros eran muy inferiores. Si bien las dos últimas oleadas de refuerzos fueron en su mayoría jóvenes, esta oleada no solo estuvo llena de luchadores bastante ancianos, incluso había algunas mujeres entre ellos. No quedaba mucha pelea en chino y los que peleaban resistían desesperados. Aunque no veían ninguna esperanza de victoria y no sabían cómo lidiar con el desastre, todos compartían un pensamiento: proteger a sus familias y seres queridos. Si dar sus vidas pudiera comprarles 1 o 2 días más de tiempo, estaría muy bien. Los soldados reclutados por Melindor estaban a punto de irse. Un gran número de ciudadanos vinieron a despedir a los guerreros. Trajeron raciones, dinero y ropa recién confeccionada y las entregaron a los guerreros. A pesar de que no los conocen personalmente, sabían que estaban a punto de dirigirse al campo de batalla hacia su propia destrucción por su bien. Pero la mayoría de los guerreros rechazaron los regalos. Abuelita, ¿es mejor dejar estos zapatos finos para sus hijos?, dijo un joven mientras le devolvía los zapatos que le dio una anciana. Alguien a punto de morir no tiene ningún uso para esto. Mi hijo murió en el campo de batalla del sur, murmuró. El joven se sorprendió. Él la saludó y dijo: mis más respetos. Su hijo fue un hombre honorable que dio su vida para protegernos. Ahora, es mi turno de protegerte. Se fue después de decir eso, dejando que la anciana lo vigilara. Escenas como esta eran demasiado comunes. A pesar de que eran nuevos refuerzos para el frente, todos seguían desesperados. Sabían que la marea de la muerte era un agujero negro que no se podía llenar con ninguna cantidad de vidas humanas. Leguna miró desde su edificio alto y suspiró. Sheno. Señor, estoy aquí. Sheno salió de las sombras. Por favor, dígale a su majestad imperial que tengo algo que decir. Llame al gran maestro Mir también. Entendido, señor. Y media hora después, Leguna y el resto se reunieron en el estudio de Laruin. ¿Qué es?, preguntó Laruin con expresión sombría. Su majestad imperial, por favor envíenos a los mejores asesinos de su departamento de investigación. Espero ir con ellos para ir a asesinar a Nidhogg. Laruin no pareció tener mucha reacción, simplemente frunció el ceño. ¿Nidhogg? Su majestad imperial debe estar al tanto de lo que sucedió durante la guerra de fundación, dijo Leguna, sin molestarse en dar vueltas más. Esta pesadilla no terminará a menos que Nidhogg muera. ¿Estás seguro?, Laruin dijo sin andarse con rodeos. No, pero es la única manera. El emperador golpeó con los dedos el escritorio sin parar. Su majestad imperial, los ciudadanos del imperio han pagado un precio demasiado alto. Es hora de que actuemos. No podía soportar ver morir a los guerreros del imperio uno tras otro, pero esa no era razón suficiente para que él mismo se embarcara en una misión arriesgada como esta. La verdadera razón por la que no podía quedarse más tiempo era el número de agentes de la oficina que murieron protegiendo a Anelote y se disparó últimamente.
La mayoría de ellos fueron asesinados por espectros y otras criaturas no muertas, y fue una señal realmente reveladora. Si no actuaba ahora, ¿quién sabía a qué recurriría el mago del reino de los mitos? Había algo más que le molestaba. Los muertos vivientes que atacaron a los agentes no eran una gran amenaza para la propia Anelote. Sin mencionar que ella misma no sufrió ningún ataque, solo los agentes que la protegían lo hicieron. Leguna lo vio como una señal de Nidhogg, tal vez incluso como una amenaza. Nidhogg parecía estar llamándolo para que actuara con la amenaza de aumentar el peligro que enfrentaría. La primera reacción de Leguna fue intentar asesinar a Nidhogg. Simplemente tenía que morir. O, tal vez Nidhogg quería tener una reunión con él. Incluso si ese fuera el caso, no había forma de que realmente fuera a verlo solo. Entonces, quería reunir las fuerzas más poderosas que pudiera. Con su ayuda, tal vez su misión tendría muchas más posibilidades de éxito. Laruin lo pensó un poco y golpeó su mesa. Salga. 3 asesinos delgados aparecieron de la nada, vestidos de negro y enmascarados. Solo 3 pares de ojos rojos miraron a Leguna. El pequeño equipo de inteligencia de Laruin era bastante hostil hacia la oficina. No sería extraño que se sintieran en conflicto por ver al jefe de la oficina allí. 3 asesinos del estrato 18. Las pupilas de Leguna se dilataron. Últimamente había estado entrenando sin parar y gracias a sus esfuerzos, sus habilidades crecieron exponencialmente y su ímpetu estaba en un estrato 19 estable. Aunque era más poderoso que ellos, todavía desconfiaba mucho de ellos. Véanlo ustedes mismos. Estos asesinos son auténticos, murmuró Garona. De la forma en que lo veía, Leguna se había alejado mucho del camino correcto de un asesino. Un verdadero asesino no tenía una forma fija de matar a su objetivo. Podían luchar, envenenar, poner trampas e incluso utilizar a otros para matarlos. Tenían métodos de matar variados y diversos y nunca se mostrarían ante su enemigo. Los verdaderos asesinos ni siquiera dejarían que su objetivo supiera cómo murieron. Leguna, por su parte, solo tenía un truco bajo la manga. La sorpresa atacando a un objetivo. Si no funcionaba, no se marcharía de inmediato para elaborar un nuevo plan. En cambio, usaría Host of Darkness y la fuerza bruta en su camino hasta que su objetivo muriera. Garona sintió que en lugar de un asesino, era más adecuado llamar a Leguna un espadachín que sabía cómo esconderse realmente bien. Fin del capítulo.